Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga mucho, nos bendiga. Con la ayuda de Dios vamos a concluir el capítulo 12 de Hebreos, así que podemos retomar la lectura allí, comentando algunas cositas que este capítulo nos aparece en este libro. El capítulo 12 es una respuesta, gracias Fede, al capítulo 11, después de haber visto todos esos hermanos, ¿no?, de la antigüedad llenos de fe, que Dios quiso que se escribieran y quedaran sus nombres y sus hechos, y algunos haciendo grandes sacrificios y teniendo en el momento las bendiciones. Otros viendo las bendiciones después, porque sus vidas fueron sacrificadas por servir al Señor. Han muerto, para ellos no hubo una solución humana, sino que Dios permitió el martirio. Y Dios los pone ahí también, y hace un listado de ciertas circunstancias que ellos vivieron. Fueron asesinados, puestos en cárceles, aserrados, bueno, una serie de cosas que espantan, ¿no?, que nos asustan, ¿no?, que ellos vivieron. Y están ahí, esa galería de hombres de fe. Aparece el capítulo 12. Y en el capítulo 12, los primeros textos nos hablaban nuestros hermanos y nos alentaban el texto dice, andar por el camino de la fe. Dice ahí que después de ver varios ejemplos, ¿se acuerdan? Dice, desechemos, ¿se acuerdan lo que decía? ¿Qué cosa? Todo peso, todo el peso. Dice ahí el texto, desechen todo el peso y el pecado que nos asedia. Había que desecharlo, y el peso, bueno, nuestros hermanos nos hablaban que en sí mismo no es un pecado, pero son esas cosas que son lícitas, que no tienen nada de malo, pero que cuando aparecen en la vida y nos impiden caminar el camino de la fe, dice Dios, desechalas, ¿no? Desechá esas cosas que pueden ser alguna amistad, que no tiene de malo ser amigo de alguien, pero si esa amistad me impide seguir a Cristo, desechá esa amistad. Si ese trabajo, ¿qué va a tener de malo trabajar? Dios nos llama a trabajar, pero ese trabajo, en particular ese trabajo, me impide seguir este camino de la fe, desechalo. Porque eso es una carga, es un peso para este nuevo camino de la fe. Pero también nos hablan del pecado que nos asedia, y el pecado ya ahí habla del pecado personal, el tuyo y el mío. Que el mío tal vez no tenga nada que ver con el tuyo, y el tuyo no tenga nada que ver con el mío, pero es mi pecado que yo tengo que dejar. Porque para caminar este camino de la fe tengo que dejar ese pecado. Si no, me vuelvo para atrás. Si no, sigo en el otro camino. Entonces, para seguir este camino de la fe, desechemos aquellas cosas, actividades, situaciones que me alejan de Él, y aquel pecado personal que Dios está diciendo, deja de hacerlo. Pero cuando Dios nos dice de que desechemos algo, también dice, bueno, incorporar, consideremos, dice el texto. ¿Considerad a quién? A Cristo. ¿Qué es qué cosa de la fe? ¿Se acuerdan? Bien, el autor y el consumador. El creador de esta fe, de este camino, el que hizo este camino. Considerémoslo, mirémoslo a Él. ¿Y qué hay que mirar de Cristo? Su ejemplo. Fíjense en 1 Pedro capítulo 2, está ahí nomás, hay unas páginas hacia la derecha. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para qué. Sigamos sus pisadas. ¿Qué nos dejó Él? El ejemplo. Considerar a Cristo es mirar su ejemplo, pero también, aparte de su ejemplo, Él nos dio sus instrucciones, sus enseñanzas. Y fíjense lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 26, cuando el Señor nos habla acerca de las enseñanzas de Él. Fíjense Juan, capítulo 14, versículo 26. Hermoso texto, dice así, hablando del Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, ¿qué dice ahí? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces seguir a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tiene que ver con mirar su ejemplo para seguir sus pisadas, dejar de pisar donde pisa el mundo, de pisar donde entendí yo en mi vida, como a mí se me ocurrió pisar y seguir. No, no, no. La vida de fe es pisar donde Él pisó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se movió Jesús? ¿Cómo habló Jesús? ¿Qué decisión tomó? ¿Cómo se manifestó Él? Así tengo que hacerlo yo. Pero no solamente en el ejemplo, en todas sus enseñanzas, Él dice que mandó a su Espíritu Santo para que Él nos enseñe a través del Espíritu Santo todo lo que nos había dicho. No solamente seguir sus pisadas, su ejemplo, sino también escuchar sus enseñanzas. Mi hermano, cuando vos abrís la Biblia en tu casa, ¿quién te enseña? El Espíritu Santo. Así que mi hermano, ahí está el considerarlo a Él. Tomar tiempo para leer en la Escritura qué le quiere decirnos el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar. Eso es lo que dice Cristo. De eso hablamos la primera parte del capítulo. La segunda parte, ¿se acuerdan que hablamos de la disciplina? ¿No? Que Dios nos disciplina. Hay una disciplina de parte de Dios. Entonces empieza a ver ahí, en el capítulo 12, una imagen de Dios que a veces yo no sé si es la imagen, por lo menos yo de chico, que escuchaba en la iglesia cuando yo iba a otra iglesia. Yo iba a la iglesia y no escuchaba tanto de la disciplina de Dios. Pero acá el texto es muy claro. Dios nos disciplina. Dios nos da la instrucción. Esta es la instrucción. Dios nos enseña a través del Espíritu Santo, nos explica qué dice acá. Pero también Dios nos disciplina. Nos enseña, nos instruye, pero también nos corrige. Nos corrige. Y nos castiga. Suena fuerte la palabra, ¿no? Nos castiga. Y dice el texto, dice, pero Él nos castiga como un padre castiga a su hijo. Pero dice que nosotros como papás, cuando a nuestros hijos le ponemos límites y le decimos que no, y hay una penitencia y hay un castigo, nosotros lo hacemos en nuestra manera de, se nos ocurre que hasta acá, creemos que el castigo acá, hasta acá lo va a corregir, que creo que hasta acá esto va a ser suficiente, más Dios dice que su disciplina es perfecta. Él nos disciplina de manera que Él sabe hasta dónde para que cambiemos. Él nos disciplina como un padre, pero es un padre perfecto. No fue como tu papá o tu mamá. No va a ser como tu mamá y tu papá. Él va a ser un padre perfecto. Él se presenta como un padre que te va a instruir, te va a enseñar, te va a disciplinar con perfección. Cuando Él te disciplina es con perfección. La disciplina dice que va a tener dos frutos. Uno, que participemos de su santidad, así nos explicaron. Y también para que participemos de su justicia. Para que vivamos una vida santa y una vida justa. Distinta a la que vivíamos antes. Y es necesario la disciplina. Va a traer como fruto santidad. Va a traer como fruto justicia. Es increíble, y esto muchas hermanas que están acá lo saben porque trabajan en lugares de educación, son maestras, algunos son maestros, y enseguida ven quién es el chico que en su casa le ponen límites y cuál es el chico o la chica a las cuales no le ponen límites. Enseguida se dan cuenta si ese chico o esa chica fue bien disciplinado o no fue disciplinado. Y esos chicos que andan en santidad, que obedecen a sus maestros, que hacen justicia, no injusticias, ahí te das cuenta qué padre y qué madre hubo atrás de ese chico, que lo corrigieron. Y hoy ese chico es un ejemplo en el colegio. Y hoy ese chico es una bendición para esa maestra. Con ese chico puede contar, con esa chica puede trabajar sin problema. Pero después está el otro, que no fue disciplinado, que los padres no se ocuparon de corregirlo, entonces viene al colegio y de santo no tiene nada, y de santa menos. Y vive haciendo injusticia, vive reclamando, haciendo cosas malas, y es un problema.
Es un problema para la docente, es un problema para el colegio, para los mismos compañeros. Por eso, mis hermanos, nuestro Padre Celestial no es como nuestros papás. Algunos fueron buenos padres con nosotros, otros fueron malos padres con nosotros, pero este es un buen Padre perfecto. Así hablamos de la disciplina. Y luego, en el versículo 12 y 13, de ahí de Hebreos, hay un aliento, fíjense, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Y un aliento ahí a andar por este camino. No, viene la disciplina, pero vos no te desanimes. La disciplina al principio no es grata, no estamos contentos porque nos disciplina, no. Nadie se pone contento cuando Dios empieza a podar nuestra vida y a sacar lo que está mal. Y no es gratis, no es grato, no es lindo, pero que después vienen frutos. Entonces perseverá, no deje de ser disciplinado, perseverá, levantá las manos, levantá las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas. Seguí adelante. ¿Por qué? Porque dice que lo cojo se va a corregir. Todos tus errores, todos mis errores, todos tus defectos, todos mis defectos, que a veces, no sé si te pasa a vos, a mí me pasa, digo, otra vez reacciono así y me pongo mal, reaccionando mal, contestando de mala manera, tomando una mala decisión que la vuelvo a repetir. Todos esos errores, todo ese mal carácter, todos esos pecados, si andamos por este camino se van a corregir. Todos se van a corregir. Así dice el texto. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, versículo 13, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿cómo dice ahí? Sanado. ¿Vieron la frase? Esto no lo puedo cambiar nunca. Bueno, porque no estás en el camino de la fe. Porque estás en el otro camino. Sí, no lo vas a cambiar nunca, vas a empeorar. Pero quien va por el camino de la fe, y Dios lo va a ir disciplinando porque es un Dios de amor, no es como nosotros, Él es perfecto en amor, va corrigiendo lo deficiente. Esa renguera que te lleva al otro camino, sabrás vos cuál es tu renguera, Dios lo corrige. Él lo sana, Él lo saca. Eso aprendimos. Pero también nos hablaban de un mal ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo? Esaú. Dice que Esaú tuvo la gracia de tener la primogenitura, haber nacido primero y tener la primogenitura, esa bendición que le daba a Dios a aquellos que nacían primero, un varón primero, tenía esa bendición, la primogenitura, y heredaban todas las cosas, mas él dice que la tuvo en poco, la menospreció, no le importó. Decía que en su corazón era un fornicario y un profano. Así era el corazón de Esaú. Y él dice que menospreció. Dijo, no quiero. Lo desechó. Y dice el texto, no sigas el camino de Esaú. Porque es verdad, mis hermanos, que se nos va a presentar la verdad de Dios. Se nos va a presentar los ejemplos de fe. Se te va a presentar este Dios de amor que sí te va a disciplinar para corrección, pero también se te va a presentar la posibilidad de ir por el otro camino. El que no me interesa. El que yo escuché estas verdades, pero no son para mí. Y seguís por ese camino de Esaú. Y el camino de Esaú, mis hermanos, es perder la bendición de Dios. Dice que después la pedía llorando, ¿no? Arrepentido. Pero ya era tarde. Ya era tarde. De esto vamos a hablar hoy, de no desechar al Señor. Así que, mis hermanos, vamos a leer versículo 18 y así, si Dios lo permite, concluir con esta parte del capítulo. Dice así el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si una bestia tocara el monte será apedreada o pasara con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un nuevo reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien. Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, etc. El escritor, hablándonos un poquito acerca de este tema de no desechar este camino de la fe, nos arranca diciendo: mirad, puesto los ojos en Jesús, el consumador y el que hizo la fe, sigamos por ese camino. Termina diciendo: no lo desechen, no lo desechen. Entonces se va al pasado y nos habla de aquel monte Sinaí, nos habla de Moisés. Moisés ya había salido de Egipto con el pueblo después que el Señor los liberó, con grandes milagros, con grandes señales, y el último milagro fue la frutilla del postre, ¿no? Estaba ahí el mar por detrás del pueblo de Israel, enfrente el ejército egipcio, por la derecha montañas, por la izquierda montañas, no había dónde escapar. Dios hace el milagro, abre el mar en dos, pasa el pueblo de Israel, y cuando quiere pasar el ejército de los egipcios, en mitad del pasaje se cierra el mar. Y ellos ven cómo Dios los liberó, cómo Dios los quitó de ese lugar, ¿no? Con gran poder. Y ahí está, viendo el poder de Dios y la salvación de Dios para con ellos. Y están en el desierto de Sinaí, y va Moisés al monte Sinaí, porque ahí es donde Dios le va a dar, ¿se acuerdan? Las tablas, los 10 mandamientos. Pero ¿cómo se presenta a Dios? Dios decide manifestarse de una manera particular. Dice ahí que se manifestó mostrando parte de su carácter. Dice que el monte era un monte que ardía a fuego, un monte que tenía tempestad. Cuando vos vas a Hechos, a Éxodo, ese monte dice que bajó una densa nube, era como una niebla, y empezó a haber tinieblas. Y ya eso ya daba miedo. El monte ardía, empezó una tempestad, empezó los truenos, empezó los relámpagos, y baja una densa nube, una oscuridad, unas tinieblas. Pero dice que hubo una bocina, fíjense el versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que lo oyeron rogaban que no se hablase más. Empezó a haber un sonido que estremeció al pueblo, los hizo temer, les hizo dar miedo. Tenía un objetivo. Dios se manifestó con gran temor, con gran espanto. Dios les hizo temer, Dios les hizo temblar, Dios les hizo que ellos rogaran que Dios deje de hablar.
Dios le hablando con Moisés dice, decirle al pueblo, cuando vos subas que hay un límite, que no lo crucen, porque si pasa una bestia va a morir, pero si pasan ellos también. Y que empezó a haber ese sonido y rogaban que basta, que no hablen más, que hable con vos, no con nosotros. Vino Dios con terror. Dios decidió manifestarse de esa manera. Sorprende al pueblo porque estábamos hablando que Dios los liberó con un amor, los saca de la esclavitud y con salvación y el pueblo feliz, pero ahora encuentran un carácter de Dios que los sorprende y los espanta. Y les dice a Moisés, por favor, no queremos que hable más. Estamos aterrados, tembló el pueblo al ver parte del carácter de Dios. Y había un objetivo, el objetivo está allí en Éxodo 20:20. Vamos a leer, es un texto solo y era el objetivo de esta aparición, de por qué Dios mostró su carácter, parte de su carácter. Versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿cómo dice ahí? Pequéis. Ahí estaba el objetivo. Para que su terror esté delante de ¿qué? De tus ojos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, pero acá dice, para que el terror de Dios esté delante de tus ojos, para que no peques. Ayer estaba viendo una película, estas películas no valen 2 pesos, muy aburridas, pero las veo, me gustan, son inocentes, esas. Pero bueno, hablaba de una persona que había salido de la cárcel porque era un delincuente, era un mafioso y demás, pero quiere restablecer su vida. Y entonces consigue un trabajo en un colegio para limpieza. Y como él era ex convicto, después de estar casi 20 años, bueno, consigue ese trabajo, se lo permiten tener. Y resulta que era un colegio de un barrio muy humilde, donde había muchos delincuentes también, y había una sala de alumnos que se juntaban ahí porque eran los alumnos indisciplinados. Y no tenía mejor idea que poner una aula con un docente que los cuide. Y resulta que este hombre limpiando, ven como estos muchachos a la docente la volvían loca. Y hasta que la docente no aguantó más y salió corriendo. Dijo, basta, yo renuncio, no aguanto más esta, porque la amenazaban. Nada, ella quería poner orden y se le ponían los muchachos encima y dice, ¿qué vas a poner orden? ¿De qué estás hablando? Entonces generaban temor. Hasta que, la directora desesperada le dice a este hombre que estaba limpiando, dice, por favor, me los cuidás un momento que voy a buscar otro docente. ¿Cómo? Entra este hombre, claro, vestido de conserje, ¿no? Pero claro, era un animal, un mafioso. Y les pide que se sienten. Y nadie le lleva el apunte. Les dije que se siente. Y vino uno y dice, no lo vamos a sentar. ¿Qué no vas a hacer? Y se levanta este mafioso y vos ves un actorazo, le cambia la cara. Y se le pone así. Y dice, ¿querés ver lo que te voy a hacer o te querés sentar? Se sentaron todos. El temor. El miedo. Sí, mis hermanos. Muchas veces nosotros cuando vemos el miedo, ponemos marcha atrás, corregimos y manejamos derechito. Así dice que en Éxodo, para que vean mi temor y no pequen. Y sí, dice, en el pasado estaba este monte, con este objetivo. Yo les hago una pregunta como me hacía a mí. ¿Acaso Dios solamente se manifestó de esa manera o se manifestó de otra manera también? No, mis hermanos, también se manifestó de otra manera.
Dios se manifestó a su pueblo con mucha paciencia, con muchos favores. Permanentemente los favorecía Dios a su pueblo, con mucha misericordia, con mucha gracia, con perdón. Hay un pasaje que habla del corazón de Dios diciéndole al pueblo de Israel, como la gallina que junta sus polluelos, así los quise yo juntar. ¿Se acuerdan? Y ustedes no quisieron. Pero esa era la actitud de Jehová Dios, el Dios de los ejércitos. Pero bueno, aparte de manifestarse así, también se manifestó en esa ocasión con temor y terror, para que no pequen. Pero dice Proverbios capítulo 3, versículo 12, Dios al que ama, castiga, como al padre a su hijo a quien quiere, ¿no? Dios al que ama, castiga. Versículo 22 al 24. No os habéis acercado a este monte, sino que os habéis acercado, versículo 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Al monte de Sión. Bueno, dice, en aquel entonces el pueblo se acercó a este monte, que daba terror. Pero ustedes hoy, en este tiempo, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a millares de ángeles, a la compañía de los justos que fueron santificados, a la iglesia. Y ahí está hablando del cielo, se han acercado ahí, pero dice, se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Se va a Génesis. Dice en Génesis que Caín, que sus obras no eran justas, asesinó a Abel, su hermano, porque vio que Dios aprobó la vida de Abel, ¿no? Su ofrenda y su vida. Y la vida de Caín fue desaprobada por Dios. Entonces Caín asesina a Abel. Y es el primer asesinato. Es la primera vez que pasa en la tierra que alguien mata a otro. Y Dios, hablando con Caín, le dice, la sangre de tu hermano clama. Sí, la sangre de Abel habla y clama. ¿Y qué clama? Justicia. Porque yo hice las cosas bien. Y vienen y me mataron. Clama justicia. Pero viene la sangre rociada de Cristo, este nuevo monte a la cual Dios nos invita a acercarnos hoy. Su sangre rociada dice que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Porque la de Abel clama justicia, la de Cristo justifica. La de Cristo habla de misericordia, habla de justificación, habla de gracia, habla de perdón. Por eso habla mejor. La de Abel clama justicia, que se haga justicia. La de Cristo clama por perdón. Es una sangre entregada para perdón de nosotros, para misericordia de nosotros. Antes, en el monte de Sinaí, Dios se manifestó con terror. Hoy, en este tiempo, lo hace por el Hijo, el Cordero de Dios, entregado en la cruz, resucitado el tercer día, para salvación de todo aquel que en Él cree. Mirá qué diferencia. Es el mismo Dios que genera terror, porque eres un Dios que hace temblar al ser humano,
que muchas veces no se habla, por eso muchas veces se vive como ligeramente, como que nunca va a pasar nada, porque no conocen o ignoran que Dios es un Dios de terror. Y ahora se manifiesta a través del Hijo, que es el mismo Dios. Un Dios de misericordia, un Dios misericordioso, de amor, de perdón, para dar salvación a todo aquel que cree en Él. Entonces, mis hermanos, ahí está este escritor, ya finalizando este capítulo, alentándonos a caminar por este camino de la fe, y nos dice, mira, hay dos montes. Aquel era de terror, este es de misericordia y perdón. Es el mismo Dios. Ahora Dios nos llama y nos quiere acercar a este monte. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. No deseches este camino. No deseches a Cristo. No deseches a Dios. Hoy, mis hermanos, en contraste de cómo Dios se reveló en el Sinaí con su revelación, en contraste a esta revelación de Cristo y todos estos privilegios y glorias de la fe cristiana, hay un mensaje de parte de Dios diciendo, no trates estas cosas con ligereza ni con menosprecio. Que vos hoy no te acerques en esta noche a un monte que arde, a la luz apagada, al trueno, al relámpago, a la voz que no querés escuchar más, al terror de pensar que te morís en este momento de miedo y de terror, que el hecho que hoy no veas esto y hoy veas la gracia de Dios, el perdón en Jesucristo, que el que muere es Él y no vos, que la sangre la derrama Él, no vos, no por eso tomes a la ligera y deseches a la persona de Cristo. No por eso menosprecies. Este es el mensaje que está diciendo en el capítulo 12 a los judíos que escuchaban de Jesús. ¿Se acuerdan? Que es mayor que Moisés, que es mayor que los ángeles, que es mayor que los sacerdotes, que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que Cristo es el todo del hombre. Bueno, que hoy se presente como el Cordero de Dios y muera en la cruz, no lo tomes a la ligera ni lo menosprecies. Y dice el texto, porque si estos que frente al terror aún así desobedecieron, dice que no escaparon de la condenación, menos vosotros, que viendo a Cristo, el Cordero de Dios, muriendo por tu vida, sacrificándose y su sangre derramada por vos, menos nosotros, si desechamos al Salvador. Tampoco vamos a escapar. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces en aquel pasado la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así en su momento tembló la tierra. Bueno, va a venir un tiempo, mis hermanos, la gran tribulación. La gran tribulación, el juicio de Dios, que no solamente va a temblar la tierra, va a temblar el cielo. Y ahí aquellos que desecharon a Cristo van a participar de esa gran tribulación. No es chiste. No, que el hecho que no veamos un Dios airado, que manifieste terror, va a hacer que el que desecha a Cristo vaya a escapar de la condenación. No. Va a haber un tiempo de tribulación.
¿Y quiénes van a participar de ese tiempo? Aquellos que desecharon el camino de la fe, que no les interesó, que no es para ellos, que no se arrepintieron de sus pecados, que no quieren saber nada con Cristo. Van a participar del juicio de Dios. Pero esta vez no va a temblar la tierra, va a temblar la tierra y el cielo. Y todas aquellas cosas, dice, que se mueven, las tangibles, las que perecen, van a salir, se van a ir, van a desaparecer y van a quedar las inconmovibles. Lo que no se ve hoy, el reino de Dios, la Jerusalén nueva, como habla el Apocalipsis, tierra nueva, cielo nuevo, un día va a venir y las inconmovibles van a estar y van a aparecer. Versículo 28. Y nosotros, los que hemos creído, los que seguimos este camino, dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y nosotros recibiendo por la gracia de Dios este reino inconmovible, ¿qué tenemos que tener, mis hermanos? Gratitud. ¿Sabes qué es gratitud? Alabanza. Alabanza. Que no es solamente un tiempo de canciones. Alabanza es expresar mi gratitud a Dios, porque me salvó, porque su sangre me perdonó, porque yo, cuando Él venga como ladrón en la noche y en un abrir y cerrar de ojos desaparezca de este planeta y me vaya a su presencia a disfrutar del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la eternidad con Él, cuando pase eso, yo voy a dimensionar su salvación. ¿Y qué pide Él? Gratitud, alabanza. Soy feliz, Padre, por todo lo que me diste. No queja, no maldecir, no la bronca. Dios nos rodeó de esta bendición, de darnos un reino inconmovible. Mientras otros se pierden eternamente por su duro corazón, vos, mis hermanos, por la gracia de Dios, vas a vivir una eternidad con Él. Otros van a vivir el terror de Dios por una eternidad. Alguien dijo una vez: ¿dónde está Dios? En el cielo. ¿Y dónde está Satanás? En el infierno. Y dice también: ¿y dónde está Dios? No está en el infierno, decían algunos. ¿Ya Satanás? No. Dios está en el cielo y Dios también está en el infierno. En el cielo, manifestando su bondad y su gracia. Y en el infierno, manifestando su ira, haciendo que aquellos que no se arrepintieron paguen por sus pecados. Este es el Dios de un monte y del otro. Por eso, mis hermanos, gratitud es alabanza. Es levantarte a la mañana y no es solamente cantar un corito, es agradecerle a Dios. Gracias, Señor, porque tengo cielo para mí, para siempre, porque me salvaste. Y no queja, es alabanza, Señor, gracias. Muchas gracias. No solamente gracias, sino también mediante ella sirvamos a Dios. No solamente son palabras, Señor, gracias, sino también tomá por agradecimiento, por amarme así. Quiero servirte, porque sé que me amaste, porque sé que te ocupás de mí, te voy a servir. Pero dice más el texto: agradándole al Señor, agradándole, haciendo lo que a Él le agrada, haciendo lo que a Él le gusta. Entonces fijarme qué es lo que le gusta a Él, fijarme qué es lo que no quiere Él, y así agradándole. Pero dice ahí: con temor y con reverencia. Y ahí vuelve a poner la palabra terror. Temor es terror y reverencia es honra.
Y a veces me acuerdo de mis hijos, me acuerdo de mis padres, pero también me acuerdo de mis hijos, ¿no? Que cuando ellos aman a su madre con locura, más que a mí. Y lo digo, creo que no está ninguno de los tres, la aman más que a mí. Pero le temen más que a mí. Le tienen terror, no quieren que mamá se enoje. Entonces a veces se apuran para hacer las cosas porque mamá está volviendo de algún lugar y no le hicieron. Y no es perfecta, pero nuestro Padre es perfecto. No nos olvidemos cuáles son las cosas que a Dios no le gustan, que despiertan su enojo. Agradémosle con temor y terror y con reverencia y honra, y también con honra, porque Dios es fuego, como dice ahí, consumidor. No nos olvidemos del carácter de Dios, porque mi esposa puede ser muy bueno con mis hijos, pero le duele que ellos hagan las cosas mal. Y a veces con dolor, ahora ya son más grandes, pero con dolor, los castigos son fuertes. Y a ella no le gustaba ponerle límites, no es lindo, ni para ella y menos para ellos, pero era aquello que los hacía corregir y andar por el buen camino. Ahora, mis hermanos, Él es perfecto en amor, Él es perfecto en corrección. Y lo bueno de este camino que Él nos invita a andar, que al final va a ser un camino, como dice el texto ahí, donde después al final vamos a vivir la eternidad con Él. Yo me rescato algo de todo este texto. Lo cojo, mis errores, Él los va a corregir. Él los va a corregir. No se habla de perfección, nosotros no somos perfectos, pero lo bueno que todos mis errores en este camino Él los va a corregir. Su gracia, su disciplina me va a corregir. Terminamos el capítulo 12 y espero que sea de edificación estas pequeñas reflexiones. Son varias, pero si Dios te permitió agarrar una, ya eso va a ser de bendición para tu vida. Vamos a orar por Claudia principalmente. Gracias a Dios escuchamos un mensaje de Ezequiel de una muy buena mejora, estamos muy contentos, los doctores también, pero bueno, hay varios días ahí de internación y de observación. Y Laura te opera en el 29, si Dios lo permite. Pobre Laura está con dolores, no da más. Así que estemos orando por ella. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y oramos. Querido Señor, muchas gracias, Padre, por amarnos. En todo, Padre, en todo te queremos agradecer. Porque, Señor, nos diste la vida, pero también, Señor, moriste por nosotros, para que podamos vivir para siempre. Señor, gracias por el Señor Jesucristo y por este camino de fe que nos invitas a andar siempre. Gracias por poner, Señor, en nosotros el querer seguirte, Señor, en habernos arrepentido de nuestros pecados y haber emprendido este camino de la fe, que, Señor, nos ha bendecido tanto. Hemos tenido tantos favores tuyos, Padre. Y gracias, Padre, por este pasaje, porque nos alienta a continuar. Nos alienta también a predicar de ti, Padre, porque hay muchos que están en el otro camino. Y rogamos, Padre, para que si aquí en esta noche hay alguien que hasta el día de hoy te ha desechado, Señor, hoy pueda entender que el camino de salvación es Jesucristo. Que fuera, Señor, de Él hay muerte, que fuera de Él, Señor, hay castigo, hay perdición, que solo en Él hay salvación. Pero aparte de la salvación hay un Padre en ti con amor perfecto, que nos corrige, nos cuida, nos hace bien. Por eso, Señor, te queremos agradecer, queremos alabar tu nombre como dice el texto, queremos servirte, Señor, agradándote en todo, como dice tu palabra, con temor y con reverencia. Sin olvidarnos, Padre, de tu misericordia, de tu gracia, pero también sin olvidarnos de aquellas cosas que te airan, que tú no quieres, Señor, y que quisiéramos no hacer nosotros. Quisiéramos participar de tu santidad y tener en nosotros el fruto de justicia, como así dice tu palabra. Querido Señor, gracias porque hoy está Ezequiel y gracias por haber cuidado a Claudia
en estos días, Señor, porque se pudo operar, porque pudieron sacar el tumor y porque ella está mucho mejor. Te rogamos por ella, Señor, pedimos para que le des la completa salud que tanto queremos, Señor, y necesitamos que esté en la vida de ella, que cuides a Ezequiel en estos días donde va y viene, a Juan Cruz también, a la familia de Claudia que se ha acercado desde el sur, que tú la bendigas mucho, Señor, y también por Laura, por este dolor que está sintiendo, que pronto sane, Señor, y esté aliviada, y que el 29 la puedan operar. Querido Señor, gracias, Señor, por esta reunión. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.